Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el video número 9 del curso de cálculo diferencial. Vamos a seguir hablando de derivadas. En el video anterior vimos la definición de derivada. Dijimos que la derivada de una función f, que denotábamos de esta manera, y lo leemos f', lo de prima es por primera. La primera derivada de la función f está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h. Y ese límite, haciendo un cambio de variable, se puede expresar como el límite cuando t tiende a x de f de t menos f de x dividido por t menos x. Utilizando la definición de derivada, obtuvimos fórmulas para las derivadas de ciertas funciones. La derivada de una constante vimos que da 0. La derivada de una función afín da m, que representa la pendiente de la recta, que es el gráfico de esa función afín. La derivada de una potencia, en la que n es un número natural, es n por x a la n menos 1, y la de la raíz enésima es 1 sobre n raíz enésima de x a la n menos 1. Vamos a hacer, por ejemplo, la derivada de la función seno, utilizando esta misma definición, y luego vamos a calcular o a obtener, mejor dicho, fórmulas para las combinaciones de las funciones, para la suma, para el producto, para el cociente. Si la función es f de x igual seno de x, la derivada, utilizando la definición con h, es seno de x más h menos seno de x sobre h. Esto también es un ejercicio muy común cuando se está estudiando límites. Es muy probable que ya hayas calculado un límite como este o algo muy semejante, y estoy seguro de que lo que hiciste en esa oportunidad, voy a escribirlo en esta línea para que quepa completo la expresión, utilizando la identidad trigonométrica del seno de la suma, es decir, seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Esa es la expresión seno de x más h. Luego viene menos seno de x, y eso está dividido por h. Muy bien, entonces ahora observemos que seno de x multiplica acá menos 1 y acá a coseno de h. Por lo tanto, podemos separar este límite de una forma conveniente. Seno de x multiplica a coseno de h menos 1, y aquí nos queda seno de h coseno de x, y eso está, como dijimos, dividido por h. Podemos separar entonces los límites. Hagámoslo de esta forma: límite cuando h tiende a 0, seno de x, coseno de h menos 1 sobre h, menos el límite cuando h tiende a 0, seno de h sobre h por coseno de x. Y aquí, bueno, utilizamos el límite notable, coseno de h menos 1 entre h, cuando h tiende a 0, el límite es 0, y este seno de x, como no depende de h, esto
en este límite sería constante, es decir, este número podemos colocarlo fuera del límite. Así que esto es seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, que sabemos que es 0. Este límite da 0. Y aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 es seno de h sobre h por coseno de x. Y esto es 1. Por lo tanto nos queda multiplicado por coseno de x. Aquí se me fue un menos. Este menos, pero en realidad no es menos, es más. Fíjate, me equivoqué en este primer paso, por lo tanto aquí es más, por lo tanto aquí es más. Y el resultado es, como esto es 1, coseno de x. Eso significa entonces que la derivada de la función seno de x es el coseno de x. Puedes agregar esto a tu tabla y te recomiendo que hagas como ejercicio un cálculo parecido a este para obtener la derivada del coseno. Una vez que lo hagas vas a obtener que la derivada del coseno es el seno, y ese sí es verdad que tiene el menos, no como el que yo tenía aquí que me había equivocado, pero la derivada del coseno sí es menos seno de x. Si haces el ejercicio, te recomiendo que lo hagas para que practiques la definición de derivada y el mismo ejercicio de límite y obtengas así la derivada del coseno. Para calcular la derivada de la tangente, de la secante, el resto de las funciones trigonométricas, nos conviene más bien usar las reglas que vamos a obtener a continuación. Por ejemplo, la regla del cociente, para expresar la tangente como seno sobre coseno y entonces obtener la derivada de la tangente como la derivada del cociente de estas dos funciones, aplicando la regla que vamos a obtener en breves instantes. Primero consideremos una función f y una función g, ambas con derivadas, y queremos calcular la derivada de la suma. Obtener una fórmula para la derivada de la suma de f y de g. Aplicando la definición, tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de la función f más g evaluada en x más h, es decir, f de x más h más g de x más h, menos la función evaluada en x, es decir, f de x más g de x, y todo eso dividido por h. Esta es la definición de la derivada de la suma de f más g. Pero esto podemos separarlo de forma conveniente. F de x más h menos f de x sobre h. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, más el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Es decir, esta parte junto con esta sobre h es este, y esta parte junto con esta es este. Pero esto por definición es la derivada de la función f, y esto por definición es la derivada de la función g. Conclusión: si conoces la derivada de la función f y conoces la derivada de la función g, entonces la derivada de la suma de f y g es simplemente la suma de las derivadas de f y g. La derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Eso nos da nuestra primera regla de derivación. Podemos hacer algo como una tabla también acá, pero con las reglas de derivación. Tienes f y g, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Eso nos da la primera regla de derivación. Derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Vamos a hacer lo mismo para el producto.
y vamos a hacerlo en otra página y vamos a ir agregando acá. Tenemos f y tenemos g, y suponiendo que existen las derivadas de cada una de esas funciones, hay que ver cómo expresamos la derivada del producto de f y de g, es decir, f de x por g de x derivado. Eso por definición es el límite cuando h tiende a 0, o usemos mejor, vamos a usar la otra definición, límite cuando t tiende a x de f de t por g de t, ese es el producto evaluado en t, menos f de x por g de x dividido por t menos x. Esta es la definición de la derivada del producto utilizando el límite en el que la variable es t. Límite cuando t tiende a x de la función evaluada en t menos la función evaluada en x sobre t menos x. Aquí vamos a hacer un artilugio muy conveniente. Tenemos que tratar de que aparezca la derivada de f. Por ejemplo, para que aparezca la derivada de f, fíjate que tenemos ya f de t, nos faltaría el menos f de x, solo que este está multiplicado por g de x y este está multiplicado por g de t. Si ambos estuviesen multiplicados por g de t, entonces podríamos, sacando factor común g de t, obtener f de t menos f de x, y con el t menos x ahí tendríamos f'. Por lo tanto, esto nos sugiere que sumemos y restemos esa cantidad, f de t multiplicado por f de x multiplicado por g de t. Tenemos f de t por g de t. Si aquí tenemos f de x multiplicado por g de t, podemos obtener, sacando factor común g de t, el f de t menos f de x que nos hace falta para que aparezca la derivada de f. Entonces estamos agregando artificialmente este menos f de x más g de t. Por lo tanto debemos quitarlo poniendo f de x con g de t, pero ahora positivo. Es decir, estoy sumando y restando esta cantidad en el numerador de esta expresión. Por lo tanto no se afecta. Y el que queda aquí ahora es f de x por g de x. Fíjate que con ese pequeño truco allí nos va a quedar con este, aquí está el f de t menos el f de x, ambos multiplicados por g de t. Es decir, que vamos a factorizar esto. Vamos a colocar el límite cuando t tiende a x, y aquí tenemos f de t menos f de x. Este está multiplicado por g de t. Y vamos a separar de una vez el t menos x y colocamos el otro límite que queda de este lado, separando los límites utilizando las propiedades de los límites. Aquí, ¿qué fue lo que quedó? Quedó f de x multiplicando a g de t menos g de x, y todo esto está sobre t menos x. ¿Qué te parece esto? Cuando t tiende a x, tenemos ahora este producto, el límite de esto por el límite de esto siempre que el límite exista, pero este límite existe porque es la derivada de f. Esto sería f' de x multiplicado por g de t, pero t tiende a x, es decir, g de x. Esto sería f' de x por g de x. Y de este lado, f de x, simplemente como no depende de t, aquí me queda f de x. En el límite, este f de x puede salir como constante porque no depende de t. Y entonces nos queda el límite cuando t tiende a x de esta expresión, que no es más que la derivada de g. Eso nos dice entonces que si quieres calcular la derivada del producto
de dos funciones, f y g, lo que debes aplicar es esta regla. La derivada de la función f por g más f por la derivada de la función g. Vamos a agregar eso a esta tabla de reglas de derivadas. Si tiene f y g, la derivada del producto, podemos expresarlo de esta forma. La derivada de f por g es la derivada de f multiplicado por g más f por la derivada de g. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí. Por ejemplo, si tienes la función x a la 3 y está multiplicada por seno de x y quieres obtener la derivada de esa función producto, entonces sería simplemente la derivada de x a la 3, es decir, 3x cuadrado, multiplicado por la derivada, la función seno de x, más la función x a la 3 por la derivada del seno de x, que es coseno de x, aplicando simplemente la regla del producto. La derivada de f por g es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Así de sencillo. Fíjate que en el caso particular en que una de las funciones sea constante, ponte que la función f es una constante, ¿cómo es la derivada? Aplicando esta regla, hagámoslo por acá, aplicando esta regla sería la derivada de esta función, la derivada de k, por la función g más k por la derivada de g. Pero la derivada de una constante es 0, por lo tanto nos da simplemente k por la derivada de g. Es decir, que en el caso particular de un producto en el que una de las dos es constante, no hace falta ya hacer todo esto, sino que simplemente es la derivada de la función que está multiplicada por la constante, y la constante va fuera de la derivada. Eso es un caso particular de la regla del producto. Muy bien, vamos con la regla del cociente. Antes de hacer la de la regla del cociente es conveniente hacer la del recíproco, 1 dividido por la función. Obtengamos una fórmula para esta y luego lo que vamos a hacer es aplicar la regla del producto para obtener la de f sobre g. ¿Por qué? Porque la de f sobre g simplemente podemos verla como la de f por 1 sobre g. Y esta la analizamos como un producto. La derivada de esta por esta sin derivar más esta por la derivada de esta. Entonces, si tenemos la derivada de 1 sobre g, a esta le aplicamos la regla del producto, y con esta parte de la tabla obtenemos la segunda. Vamos a hacer entonces primero esta para luego obtener esta. Hagámoslo en la página que sigue, la nueva página. Vamos a obtener una fórmula para la derivada de 1 sobre g de x. Esto, por definición, coloquémoslo aquí, el límite cuando t tiende a x de la función evaluada en t menos la función evaluada en x dividido por t menos x. Vamos a arreglar ese numerador allí. Tendríamos g de x menos g de t dividido por g de t, el producto de g de t y g de x, que como está en el denominador aquí arriba, sería t de menos x multiplicado por g de t por g de x. Si te fijas con atención, notarás que esta parte de acá es casi
la expresión que se necesita para obtener g', solo que están invertidos los signos acá. Es decir, esto es simplemente, vamos a escribirlo de esta forma: menos el límite cuando t tiende a x de g de t menos g de x sobre t menos x por, vamos a escribirlo abajo para que no se nos quede entrecortado aquí, límite cuando t tiende a x, hemos dicho con un signo menos afuera, menos límite cuando t tiende a x de g de t menos g de x sobre t menos x. Pero esto está multiplicado por, vamos a colocar aquí el otro límite, límite cuando t tiende a x de 1 sobre gt por g de x. Claro, se puede efectuar la regla del producto porque este límite existe, ya que eso es g', simplemente. Esto es g', entonces sería menos g' multiplicado por este límite. Y este límite, cuando t tiende a x, sería g de x al cuadrado en el denominador. O sea que esto simplemente nos va a dar menos g' de x sobre g de x al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra regla, nuestra fórmula para calcular la derivada del recíproco de una función dada g. Sería menos la derivada de la función g dividido por la función g elevada al cuadrado. Es decir, que agregándolo en nuestra tabla obtendremos menos g' sobre g al cuadrado. Ahora eso, para el producto, eso lo podemos hacer aquí de una vez, no hace falta irnos muy lejos. Si queremos hacer la derivada de f de x dividido por g de x, lo que debemos hacer es la derivada de este producto. La derivada de este producto. Siguiendo la regla del producto, estamos diciendo entonces f' de x por esta función sin derivar, es decir, f' de x sobre g de x, ¿no? En otras palabras, más f de x por la derivada de esta función, pero la derivada de esta función es, según la tabla, menos, es decir, que aquí va a quedar negativo, la función g' dividida por g de x al cuadrado. Ahora en esta operación con fracciones podemos simplemente expresarlo de esta manera: g de x al cuadrado, es decir, multiplicar y dividir por g de x acá. Sería f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Aquí está para colocar la regla. La regla para el cociente es el numerador derivado multiplicado por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido por el cuadrado del denominador. Esa es la regla para el cociente. La obtuvimos aplicando la regla del producto a esta, gracias a que ya teníamos la de la recíproca. Utilicemos este mismo espacio para calcular un ejemplo muy sugerente, que es el de la función tangente de x. Recordando que la tangente es seno dividido por coseno y que conocemos la derivada del seno y la derivada del coseno. Según la regla del cociente, estamos hablando de la derivada del numerador. Seno de x, que estoy escribiendo, seno de x, la derivada del numerador, seno de x derivado,
por el denominador coseno de x menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el cuadrado del denominador, coseno cuadrado de x. Muy bien, la derivada del seno es coseno y multiplicado por coseno nos queda coseno cuadrado de x. La derivada del coseno es menos seno y multiplicado por menos seno sería más seno cuadrado de x, y esto va dividido por coseno cuadrado de x. En el numerador da 1 sobre coseno cuadrado de x, y esto lo podemos escribir como secante cuadrado de x. Esta es una forma más cómoda para aprenderlo de memoria. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado, y la obtuvimos utilizando la regla del cociente, una vez que conoces la derivada del numerador y la derivada del denominador, aplicando la regla del cociente. Aplicando la regla del recíproco podemos obtener, por ejemplo, la derivada de la secante. Vamos a calcular esa. La derivada de la secante, aquí como ejemplo para terminar, tenemos la secante de x y queremos obtener una fórmula para su derivada, recordando que la secante es 1 sobre coseno, y a esta le aplicamos la regla que está en la tabla. La tabla dice que se trata de menos la derivada del coseno dividido por el coseno al cuadrado. La derivada del coseno es el seno, pero negativo, entonces sería, con este negativo nos quedaría seno de x sobre coseno cuadrado de x. La derivada de la secante es entonces seno de x dividido por coseno cuadrado de x, pero eso no es muy conveniente para aprenderlo de memoria, así que lo que se utiliza, lo que se hace usualmente es expresarla de esta forma, que es más cómodo si lo escribimos como secante por tangente. Esa es la forma más recomendable para memorizar. La derivada de la secante es igual a secante por tangente. Puedes agregar eso a tu tabla, y como ejercicio puedes obtener entonces la derivada de la cotangente y la derivada de la cosecante. Te quedaría a ti como ejercicio hacer eso. Para la de la cosecante, recordar que es 1 sobre seno, la definición de cosecante, y aplicarle esta regla de derivación. Y para de la cotangente, recordar que cotangente es coseno sobre seno, y entonces aplicarle la regla del cociente. Así que tenemos reglas para la suma, el producto y el cociente de funciones. La última combinación que nos falta sería para la composición. La regla para la composición se llama regla de la cadena, y a eso le vamos a dedicar el siguiente video. Nos veremos entonces. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.